Entonces, en conclusión, en este resumen de la actividad de una de las sincretinas que usamos o tenemos como herramienta en el manejo de la diabetes tipo 2, que sería el GLP-1, pues tiene el efecto conocido de aumentar la secreción de insulina, de disminuir la producción de glucagón, como el efecto que hemos entendido que principalmente explica la acción en los pacientes con diabetes tipo 2, pero que tendríamos que incluir también pues esta parte sobre disminuir el vaciamiento gástrico y que esto podría aprovecharse en beneficio de un mejor metabolismo de la glucosa. Y aparte, pues sabemos que GLP-1 tiene otros efectos, por ejemplo, en el sistema nervioso central disminuye el hambre, tiene un efecto sobre el hipotálamo, disminuye el hambre. Los pacientes tratados con GLP-1 exógeno se ha visto que pueden reducir de peso y este es uno de los mecanismos nombrados y captan mejor la glucosa en el tejido muscular y en el tejido graso periférico. Este es un trabajo en el que se hace el experimento del efecto de GLP-1 sobre el vaciamiento gástrico. Lo que se hizo en este trabajo es hacer diferentes sueros o infusiones sobre individuos con diabetes tipo 2, empezando con una solución placebo, infundir una solución salina y ver el efecto que hay sobre el vaciamiento gástrico. Entonces sería el valor de referencia en estos individuos con diabetes. Si le ponemos un suero con GLP-1 a una concentración baja, ya empieza a haber diferencia entre las curvas, lo que significa es que se está retardando o retrasando el vaciamiento gástrico. Si aumentamos la concentración de GLP-1 en esa infusión, pues se retarda más, y si la concentración de GLP-1 es más alta en esa infusión, pues vamos a tener el efecto mayor de retardo sobre el vaciamiento gástrico, y aquí ya estamos hablando de pacientes con diabetes tipo 2. Aquí les pongo algo como adelanto de lo que viene más tarde en esta charla, que sería el efecto del GLP-1 humano nativo sobre el vaciamiento gástrico. Entonces es retraso del movimiento gástrico. GLP-1, el nativo, el natural. Ahora, GLP-1 inyectado, los agonistas del receptor del GLP-1 que se usa en el tratamiento, ahora se han dividido en los que son de corta acción o prandiales, vamos a ver un poco más adelante esa clasificación, que tienen este efecto directo de disminuir el vaciamiento gástrico y de ayudarle entonces al control glucémico del paciente con este retraso del vaciamiento gástrico. Pero también hay GLP-1s de larga acción o basales y que estos no tienen este efecto. Entonces, una subclase de los agentes que usamos para GLP-1 de acción corta tienen el efecto sobre la hiperglucemia postprandial y otros no lo tienen. Vamos a ver cuáles sí, cuáles no en esta nueva clasificación, en esta nueva división. Lo que nos llevaría también es, en esta segunda parte de la charla, es hablar sobre la hiperglucemia postprandial, porque esa sí nos es familiar y hemos hablado desde hace 20 años de la hiperglucemia postprandial y que es muy mala y que trae desde el punto de vista cardiovascular efectos que los consideramos negativos. Sin embargo, pues vale la pena revisar otra vez qué es, cómo podríamos definir hasta cuánto es glucosa normal después de tomar un alimento y cuánto es alta, cuánto es hiperglucemia postprandial. Luego hablaríamos de cuáles son los riesgos y en qué están basados los riesgos que decimos que tiene la hiperglucemia postprandial, para finalmente hablar de cuáles son las opciones de tratamiento si es que consideramos que esta hiperglucemia postprandial es mala, ¿no? Me voy un poco más hacia atrás en el tiempo para describir una de las gráficas clásicas, en este caso de Kenneth Polonsky, en el que hizo la diferenciación entre individuos, personas sin diabetes y personas con diabetes, y lo que sucede con los niveles de glucosa después de que se come, después del desayuno, comida y cena. Y aquí veríamos que las personas no diabéticas, los valores de glucosa hacia abajo y hacia arriba se mantienen en niveles bastante estrechos. El organismo humano, para manejar los niveles de glucosa,
es extraordinariamente eficiente, es muy eficiente. Puede ser que no coma un individuo 2 o 3 días y sus niveles de glucosa no bajan peligrosamente. O puede ser que consuma alimentos fuertemente endulzados o calóricos o con mucha grasa y proteínas o lo que quieran, y los niveles de glucosa no van más allá de 140 miligramos. Cómase lo que se coma. Sin embargo, estos mecanismos tan buenos o tan eficientes para el control de la glucosa se pierden en el individuo diabético. El individuo diabético tiene perdidos sus mecanismos y vean, pues parte de niveles altos de glucosa, y cuando come, cuando desayuna, come o cena, pues los niveles se elevan demasiado. Y esta carga de glucosa que llega a 300 o 400 miligramos, pues es una marea de glucosa que está dañando los vasos sanguíneos y produce una gran serie de desperfectos que voy a tratar de mostrar cuáles serían, ¿no? La glucosa postprandial, es decir, la elevación de los niveles de glucosa después de que se come, se considera que es un marcador más prematuro de lo que serían los niveles de glucosa de ayuno. Cuando los niveles de glucosa de ayuno llegan a 126 o más, decimos que se hace el diagnóstico de diabetes de acuerdo a los criterios actuales que manejamos para el diagnóstico de diabetes. Pues antes que eso ocurra, de esto de 126, ya los individuos que van a ser diabéticos ya muestran glucosas postprandiales, pero no se ha utilizado esto para recurso diagnóstico. Seguimos utilizando los niveles de glucosa de ayuno como marcador. El punto es que la hiperglucemia postprandial es muy importante y que pues, hay que correlacionarla acá con lo que está pasando con el resto de la fisiopatología, ¿no? Que los niveles de insulina llegan siendo ya rebasados por la resistencia a la insulina y que empiezan a caer. A medida que los niveles de insulina como tal caen, es cuando precisamente los niveles de glucosa ya se elevan y ya aparece como tal la enfermedad, diabetes tipo 2, ¿no? El nivel de glucosa que se considera normal después de consumir un alimento, ahora ya la Federación Internacional de Diabetes se ha puesto de acuerdo que es hasta 140 miligramos, que a partir de 100 se considera un valor anormal, y a partir de esto estaríamos hablando entonces de esta definición de hiperglucemia postprandial. ¿Cuánto es el nivel de glucosa postprandial deseable? Bueno, no hay un acuerdo unánime, y aquí pues me remito a las definiciones de las sociedades que más importantes en el mundo han expresado su opinión, y entonces tendríamos, por ejemplo, que la Asociación Americana de Diabetes considera que niveles de glucosa o niveles de control metabólico son deseables en menos de 7% en general, pero hay situaciones especiales, que el nivel de glucosa postprandial que acepta la ADA, Asociación Americana de Diabetes, es hasta 180, aunque menos de 180 es el nivel de glucosa postprandial. Esto o esta es la única definición de todas las otras sociedades que le da este rango tan amplio. En el consenso de las otras sociedades en el mundo, la Sociedad Europea de Diabetes, la de Endocrinólogos Americanos Clínicos o de la Federación Internacional de Diabetes, son valores más bajos. Vean, aquí está entre 135 a 160. La ACE o Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos dice no, el valor que deben de tener en las condiciones postprandial los pacientes con diabetes tipo 2 debe ser menos de 140, porque menos de 140 es el que tiene la población no diabética, y hay que simular lo que tienen los no diabéticos para conseguir un verdadero buen control, ¿no? La IDF, la Federación Internacional de Diabetes, dice, bueno, sí es cierto, sí estoy de acuerdo en que hay que tener mejor control, pero también cuando forzo más el control, cuando estoy buscando niveles de glucosa más bajos, tengo más problemas de hipoglucemia. Los pacientes que tienen hipoglucemia también es una consideración importante, que ahora decimos que hay riesgo, y entonces dejo mi valor hasta 160 miligramos como un valor razonable. Y estas son las propuestas de lo que sería el buen control de los pacientes con diabetes tipo 2. La hiperglucemia postprandial
consideramos que es mala y que trae problemas serios de salud. ¿Cuáles serían esos problemas serios de salud? Pues serían la enfermedad macrovascular, es decir, el infarto, la embolia, la enfermedad arterial periférica, y que esta enfermedad realmente pues es muy importante porque es la que mata en primer lugar a los pacientes con diabetes tipo 2, que mueren básicamente de infarto y de enfermedades cardiovasculares. Pero la hiperglucemia postprandial también tiene otros efectos sobre los marcadores subrogados, es decir, por ejemplo, el engrosamiento de la íntima media carótida, que se hace por medio de un ultrasonido y se mide ahí qué tan grueso está en relación, y si el grosor de esta íntima media es muy alto, uno considera que es un vaso que está alterado por aterosclerosis y por diabetes y que es de riesgo cardiovascular. Retinopatía se ha visto relacionada, cáncer ahora relacionamos a la diabetes como una enfermedad que se asocia a cáncer, sobre todo cuando las personas tienen sobrepeso, y que los cánceres asociados a estos trastornos o a estas condiciones son el cáncer de páncreas, colorectal, el de mama. Deterioro cognitivo también se ha visto ahora, demencia y ciertos trastornos degenerativos del sistema nervioso, sobre todo en personas de edad avanzada, y la hiperglucemia postprandial también tiene un efecto, y otros cambios que conocemos que pueden ocurrir, como son el estrés oxidativo, la inflamación, la disfunción endotelial, todos se ven relacionados con hiperglucemia postprandial, pero con diferentes niveles de evidencia, es decir, las pruebas que hay, los estudios que marcan eso, probablemente son más altos, o los más altos son para las enfermedades cardiovasculares. Y vamos a revisar en qué se basan esas evidencias, y hay un estudio grande, ya no nada nuevo, pero es el estudio DECODE, el estudio DECODE Europa y el estudio DECODE Asia. Aquí les muestro rápidamente en qué tipo de estudios son o cómo se hicieron para tener este tipo de datos. Entonces, el DECODE Europa se hizo en todos estos estudios, en estos países europeos, en más de 26,000 personas. De ellos, solamente 1,275 ya eran diabéticos conocidos. El resto de los sujetos en el estudio no eran diabéticos, por lo menos no conocidos al inicio del estudio, porque el estudio fue de 10 años de seguimiento. Entonces, la idea era correlacionar qué les pasaba a esos pacientes, cuántos se volvían diabéticos, cuántos tenían complicaciones cardiovasculares y si estaban relacionadas con niveles de glucosa en ayunas o postprandiales, para buscar la respuesta a estas interrogantes. Entonces, en el estudio DECODE, ya en los resultados, se encontró que había una correlación de mayor mortalidad general, mayor mortalidad en los individuos que tenían sí glucosas de ayuno más altas, pero sobre todo correlacionó con las glucosas de lo que se llaman en el estado de intolerancia a la glucosa, que es hacer la curva y medir a las 2 horas el valor de la glucosa, y cuando está entre 140 y 200 ya tiene un poder predictivo mayor que aquellos que ya tienen los valores de glucosa anormalmente altos. O vean aquí el valor de referencia. Los individuos no diabéticos tienen el valor de referencia 1 y tienen, comparado con las glucosas postprandiales, hay una diferencia. Y en resumen, el individuo que tiene glucosa de ayunas alta y postprandial alta, pues son los que expresan la mayor índice de mortalidad. Y eso nos lleva a la construcción de esta gráfica o de esta imagen de resultados del estudio DECODE, que marca entonces que la tasa de mortalidad para los individuos no diabéticos que tienen glucosa normal y postprandial normal, hay una tasa de referencia 6%, es decir, en ese tiempo de seguimiento personas diabéticas y no diabéticas pueden morir, y la tasa de mortalidad de referencia para los no diabéticos sería de 6%. Sin embargo, los que tienen glucosa de ayunas normal y anormal, es decir, con el criterio de 140 a 200 miligramos, vean cómo se aumenta al doble la tasa de mortalidad, a un 12%, y aquí el valor que está sustentando este aumento de la referencia, pues sería precisamente la glucosa postprandial. Hay el doble de mortalidad
aún el valor de glucosa en ayunas no sea elevado. Aquí les sorprenderá un poco ver 125 miligramos, pero cuando se hizo el estudio del DECODE eran las cifras que se estaban utilizando. Y ya si el individuo tiene una hiperglucemia postprandial más alta o si de plano ya es diabético, más de 125 en ayunas, más de 200 a las 2 horas de la carga de glucosa, pues ya son valores de mortalidad más altos de los que conocemos. Pero entonces esta sería la situación de las evidencias encontradas de la hiperglucemia postprandial como capacidad de producir el peor desenlace posible que hay, que es la muerte. Cuando se analiza estos datos en función de la mortalidad cardiovascular, aquí lo que se presentó como resultados fueron las razones de momios, es decir, la probabilidad de tener una muerte que puede ser cardiovascular en general, que puede ser coronaria, enfermedad vascular cerebral o todas las causas cardiovasculares, y las razones de momio que están aquí todas desviadas después de la unidad, vean aquí los intervalos de confianza, todos arriba de 1. Si este valor de 1 fuera 0.5 a 2, diría que no hay diferencia, pero todos están arriba de la unidad, por lo tanto, todas estas estratos de la mortalidad cardiovascular están asociadas negativamente a mayor mortalidad. Es lo que dice la conclusión fundamental del estudio DECODE. El estudio DECODE, esa fue la conclusión, pero hay otros estudios en otras partes del mundo que todos han dado como resultado o conclusión fundamental, pues que eso es lo que está ocurriendo, que hay mayor mortalidad general y cardiovascular relacionada con la hiperglucemia postprandial. Bueno, ahora, antes de explicar qué significa esta fórmula, es poner en el terreno que cuando uno tiene un paciente con diabetes y pues le pedimos la prueba fundamental para decir si está bien o mal controlado, que son las pruebas de hemoglobina glucosilada. Ustedes me dirán, no, las glucosas, sí, las glucosas está bien, pero la hemoglobina glucosilada es el valor referente internacional para decir control bueno o malo. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene 8.5% de hemoglobina glucosilada, decimos, pues está en mal control. Ahora, esta cifra de 8.5, ¿a qué hace referencia? ¿A la hiperglucemia basal o a la hiperglucemia postprandial? Porque la suma de estas dos condiciones, de cómo amanece el individuo en la mañana, qué tan alto amanece y cuánto le sube la glucosa después de que come, es lo que nos da el número, el numerito de 8.5 o el que quieran, ¿no? Entonces, hay fórmulas para tratar de encontrar cuál es el principal componente del paciente que tiene uno enfrente. Y si uno averigua cuál es el principal componente, entonces uno dice, bueno, pues voy a diseñar una estrategia para este paciente, porque yo creo que el principal problema de este paciente que tengo ahí es hiperglucemia postprandial. O no, es la hiperglucemia basal. Y uno podría hacer que escoja un tratamiento distinto en base a esos datos. Entonces, miren, hay estas formulitas que dicen que el área bajo la curva de la glucosa plasmática en ayunas dividido sobre el área sobre la curva sobre la glucosa plasmática total nos da, multiplicado aquí por una constante, nos da el porcentaje que ocupa de peso. Bueno, estas fórmulas no las usamos realmente cuando está uno en el consultorio, es simplemente para decir o tratar de mostrar cómo salieron esos datos. Y entonces tenemos que el rango de las hemoglobinas glucosiladas en pacientes con diabetes puede ser muy amplio, ¿no? Desde los que están acá súper bien, 6.5, a los que están acá en 11 o más. Entonces, el peso que tiene el valor de hemoglobina glucosilada es diferente. Y hay un autor aquí que citamos mucho en los estudios en diabetes, que es el doctor Monnier, diseñó un trabajo que es pequeño para encontrar la explicación a dónde está el peso. Entonces, lo que encontró Monnier es que en niveles de no mucho descontrol, vean aquí un paciente que puede estar entre 7 a 7.5, tiene probablemente mayor peso la glucosa postprandial, y que los individuos que están más descontrolados
esos individuos que están por acá en 9, 10, 11%, probablemente tengan más peso la hiperglucemia basal. Y en base a esto se han hecho estos esquemas de tratamiento de la diabetes tipo 2 en los que uno usa insulina en la noche, ¿no? Insulina NPH en la nocturna. Nos ayudan mucho a controlar esta carga importante de la glucosa alta en las mañanas, que es la hiperglucemia basal, y entonces pues tiene bastante sentido, ¿no? Le estás dando metformina, glibenclamida, ok, le voy a poner insulina NPH, usted que está bien descontrolado, le voy a poner una dosis mediana, 20, 30 unidades en la noche, y esto es posible que ayuda mucho a contribuir a este descontrol que tiene este paciente. El siguiente trabajo lo hizo otro grupo de Matthew Riddle, pero lo que hizo Riddle y su grupo es tomar este grupo de los más descontrolados. A ver, están más descontrolados, ahora voy a hacer la siguiente maniobra. Y la siguiente maniobra fue